La tarde caía sobre el pequeño pueblo de Tzintzuntzan, en Michoacán, y el repicar de las campanas del templo colonial anunciaba la misa de las 6. Las calles empedradas vibraban con el murmullo de los fieles que, vestidos con sencillez, se dirigían al interior del templo. El olor a copal se mezclaba con el de las flores de cempasúchil que adornaban el altar mayor. Era un día solemne, y la gente caminaba con respeto, bajando la voz en cuanto cruzaba la puerta de madera tallada que guardaba siglos de historia. En medio de aquel ambiente cargado de devoción, ocurrió lo impensable. Un joven de mirada desafiante, con pasos pesados y una sonrisa torcida, se abrió paso entre los asistentes. Su nombre era Mateo, y apenas con 19 años ya llevaba sobre sus hombros una carga de resentimiento y rabia que lo empujaba a despreciar todo aquello que otros veneraban. Mientras el sacerdote alzaba la voz en el momento de la homilía, Mateo se adelantó, interrumpiendo el silencio reverente con palabras que helaron la sangre de los presentes. «Dios no existe», gritó con una mezcla de furia y burla. «Su nombre no es más que un invento para controlar a los débiles». Un murmullo de espanto recorrió el templo como una ola. Algunas mujeres se persignaron con manos temblorosas. Un niño comenzó a llorar y fue abrazado por su madre. Los ancianos bajaron la cabeza con miedo y dolor. El sacerdote, con el rostro pálido, clavó los ojos en el muchacho, mientras el incienso se elevaba como si quisiera cubrir el sacrilegio con su manto perfumado. Nadie podía creer lo que acababa de escuchar. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Amigo que me escuchas, antes de continuar con esta historia increíble, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos relatos que tocan el alma y nos recuerdan que la fe puede transformar incluso lo más oscuro. Activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos capítulos. El joven, ajeno al impacto que había provocado, se cruzó de brazos y levantó la barbilla con arrogancia. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de desafío y vacío interior. Por dentro, sin embargo, había una herida profunda, un dolor que lo perseguía desde la infancia. Esa rebeldía no era casualidad, era la voz amarga de un corazón roto que había aprendido a defenderse a golpes de desprecio. Los fieles permanecieron en silencio, como si temieran que cualquier palabra pudiera encender aún más la ira de aquel muchacho. El sacerdote, después de unos segundos de desconcierto, dio un paso hacia él y le dijo con voz firme: «Hijo, no sabes lo que dices. El nombre de Dios no es motivo de burla, sino de esperanza para muchos de los que estamos aquí». Mateo sonrió con desprecio, pero sus labios temblaban levemente, como si una parte de él supiera que había cruzado una línea peligrosa. Afuera, el viento soplaba fuerte, moviendo las ramas de los árboles y golpeando las viejas campanas de bronce. Dentro del templo, el aire se había vuelto denso, pesado, casi insoportable. El silencio era tan profundo que cualquiera podía escuchar el latido de su propio corazón. Los ojos de todos estaban fijos en aquel joven que había tenido la osadía de insultar el nombre sagrado frente al altar. Nadie lo sabía aún, pero lo que estaba por ocurrir cambiaría no solo la vida de Mateo, sino la de todo el pueblo. Esa tarde no sería una más en la rutina religiosa de Tzintzuntzan. Se convertiría en el inicio de un relato que quedaría marcado para siempre en la memoria colectiva, transmitido de boca en boca como una advertencia y una esperanza. Mateo, con su voz todavía resonando en las paredes del templo, sintió una extraña presión en el pecho. No lo quería aceptar, pero algo en su interior empezaba a moverse. Lo que venía después sería imposible de olvidar. Mateo nació en uno de los barrios más humildes de Guadalajara, donde las casas de ladrillo sin terminar se amontonaban unas sobre otras y las calles de tierra se volvían lodo cada vez que llovía. Desde niño aprendió que la vida no regalaba nada y que cada día era una lucha para sobrevivir. Su padre, Julián, trabajaba de manera intermitente en la construcción, pero el alcohol lo consumía más rápido que cualquier salario.
Bastaban un par de tragos de tequila barato para que su carácter se tornara violento, descargando su frustración contra lo primero que tenía enfrente, a menudo su propio hijo. «Eres un inútil, igual que yo», gritaba Julián con los ojos enrojecidos y el puño cerrado, mientras Mateo, apenas un niño, se refugiaba en un rincón. La madre, doña Teresa, había desaparecido cuando él tenía apenas 6 años. Se decía en el vecindario que no soportó más los golpes ni la pobreza y que se marchó a buscar una vida mejor al otro lado de la frontera. Para Mateo, ese abandono fue como una herida que nunca cicatrizó. Creció con la convicción de que el amor no existía y que la fe que algunos vecinos repetían en rezos y procesiones no era más que una mentira piadosa para aguantar la miseria. Con el paso de los años, Mateo se fue forjando un carácter duro. Aprendió a defenderse en la calle, rodeándose de jóvenes que compartían la misma rabia. Juntos, pasaban horas en las esquinas, fumando, riendo de manera estridente y burlándose de todo lo que representara autoridad: maestros, policías, sacerdotes. La rebeldía se convirtió en su armadura. Una tarde, mientras caminaba con su amigo Raúl, se toparon con una procesión religiosa que recorría el barrio. Hombres cargaban una cruz adornada con flores, mientras mujeres entonaban cánticos con velas en la mano. Los ojos de los participantes brillaban con fe sincera. Mateo, en cambio, soltó una carcajada amarga. «Mira nada más, Raúl. Se matan trabajando toda la semana y todavía vienen a perder el tiempo rezándole a un Dios que nunca aparece», dijo con desprecio. Raúl rió con complicidad, pero una anciana que los escuchó se detuvo frente a Mateo, mirándolo con ojos cansados pero firmes. «Hijo, no te burles de lo que no entiendes. La fe es lo único que sostiene a muchos aquí». Mateo la miró con frialdad y respondió: «¿Y de qué les sirve? ¿Acaso Dios les llena el estómago?». Las palabras cayeron como piedras. La mujer se persignó y se alejó murmurando una oración. Para Mateo aquello fue una pequeña victoria. Cada vez que lograba sacudir la fe de alguien, sentía que desquitaba un poco la rabia que llevaba dentro. Sin embargo, en las noches de soledad, cuando el eco de los gritos de su padre resonaba en su memoria, el joven se encontraba con un silencio que lo devoraba. Había días en que, al pasar frente a las iglesias, se detenía unos segundos a escuchar los cantos. Algo dentro de él se removía, un sentimiento extraño que no quería aceptar. Entonces, apretaba los dientes, escupía al suelo y seguía caminando como si nada. «Dios no existe», se repetía a sí mismo, como si fuera un mantra para silenciar su propia duda. Esa convicción lo acompañaba en cada pelea, en cada noche de alcohol con sus amigos, en cada burla hacia quienes seguían rezando. Pero la verdad era que, en el fondo, lo que más lo hería no era la idea de un Dios inexistente, sino la sospecha de que tal vez sí existía y que lo había abandonado desde el primer día de su vida. Ese dolor escondido, disfrazado de soberbia, sería la chispa que lo llevaría más tarde a desafiar lo sagrado de la forma más temeraria. Lo que él aún no sabía era que su historia estaba a punto de cruzarse con algo que cambiaría todo lo que creía. La vida en Guadalajara se había vuelto cada vez más sofocante para Mateo. Entre las peleas con su padre, los problemas con la policía por andar con malas compañías y la sensación constante de vacío, necesitaba escapar aunque no supiera bien hacia dónde. Fue Raúl, su amigo de siempre, quien apareció con una propuesta que sonó más a reto que a invitación. «Oye, Mateo, ¿qué te parece si nos lanzamos al pueblo de mi abuela allá en Michoacán?», dijo mientras mordía un cigarro apagado. «Dicen que están de fiesta por un Cristo famoso. La gente va de todas partes». Mateo arqueó una ceja. «¿Fiesta? ¿O procesiones y misas aburridas?». «Pues las dos cosas», respondió Raúl riendo. «Hay feria, juegos, comida y, claro, la misa. Pero nosotros vamos a divertirnos, ¿qué no?». Mateo aceptó más por huir de la rutina que por interés real. El viaje en autobús duró horas, serpenteando entre montañas verdes y llanuras que parecían infinitas. A través de la ventana,
el joven observaba los paisajes que cambiaban poco a poco. Las casas de concreto de la ciudad se transformaban en casitas coloridas con techos de teja, y los murales con grafitis eran sustituidos por paredes cubiertas de bugambilias. Al llegar a Tzintzuntzan, el pueblo de destino, Mateo sintió algo extraño. El aire era más limpio, impregnado de olor a leña y maíz recién cocido. En la plaza principal, decenas de puestos ofrecían tamales, corundas, atole de canela y carnitas que chisporroteaban sobre enormes casos de cobre. Los colores de los rebozos y huipiles llenaban la vista, mientras la música de un grupo de mariachi resonaba en una esquina. «Esto parece otro mundo», murmuró, aunque trató de mantener su tono indiferente. Raúl sonrió satisfecho. «Te dije que no te ibas a aburrir. Mira nada más». A cada paso, Mateo notaba la fe viva de los habitantes. Familias completas llegaban de pueblos cercanos, muchos caminando descalzos como promesa cumplida al Cristo de la Misericordia. Algunos cargaban veladoras, otros imágenes bordadas con hilos dorados. Los niños corrían con globos de colores mientras sus padres los jalaban de la mano para no perderse en la multitud. El templo colonial, construido con piedra volcánica, se levantaba imponente en medio de la plaza. Sus campanas repicaban con fuerza, convocando a la misa principal. La fachada, adornada con esculturas gastadas por el tiempo, transmitía solemnidad y misterio. Mateo lo miró con una mueca de desdén. «Tanto show por un edificio viejo», murmuró. Raúl lo empujó con el hombro. «Viejo pero importante, carnal. Aquí la gente se juega la vida en sus promesas». Caminaron entre la multitud, escuchando los murmullos de rezos y los cánticos que se elevaban desde el interior del templo. El contraste era evidente. Mientras los habitantes mostraban una devoción sincera, Mateo y sus amigos se sentían como intrusos que no pertenecían a ese lugar. «¿Y si entramos?», sugirió Raúl con esa sonrisa traviesa que siempre anticipaba problemas. Mateo dudó. Había algo en aquel templo que lo inquietaba, aunque nunca lo admitiría. Finalmente, encogiéndose de hombros, respondió: «Pues vamos. Total, a ver qué encontramos». El grupo avanzó hacia la puerta principal, abriéndose paso entre los fieles. El aire fresco de la tarde se mezclaba con el calor humano de la multitud y con el humo espeso del incienso que escapaba por las ventanas del templo. En el corazón de Mateo, un nudo comenzó a formarse sin explicación. No sabía si era enojo, incomodidad o una extraña anticipación. Mientras los demás reían y hacían comentarios en voz baja sobre los rezos, él guardó silencio unos segundos. Por alguna razón, tenía la sensación de que aquel viaje no sería como los anteriores. Algo en el ambiente le hacía presentir que no había llegado a ese lugar por casualidad. El interior del templo estaba iluminado por decenas de veladoras que titilaban suavemente, proyectando sombras sobre los muros de piedra. El olor a copal impregnaba cada rincón, y un coro entonaba cantos solemnes que parecían elevarse hacia lo alto de las bóvedas. Los fieles, de rodillas, murmuraban oraciones con los ojos cerrados, mientras el sacerdote celebraba la misa con voz pausada y grave. Mateo entró con paso pesado, seguido por Raúl y los demás. Desde el primer instante, el silencio reverente lo incomodó. Sentía que todos lo miraban, aunque la mayoría permanecía concentrada en la ceremonia. Sus amigos se miraron entre sí con sonrisas nerviosas, como si compartieran un secreto a punto de estallar. «Mira nada más, carnal», susurró Raúl. «Todos tan serios, como si vieran a Dios mismo». Mateo rió por lo bajo, pero su risa resonó más de lo que esperaba en aquel ambiente solemne. Un par de mujeres voltearon, frunciendo el ceño. El joven sintió la mirada del sacerdote clavarse en él, firme pero serena, y esa sensación lo irritó más de lo normal. «¿Qué?», murmuró para sí mismo, bajando la voz. «¿Acaso no puedo ni reírme aquí?». La misa continuó. El sacerdote alzó el cáliz y en ese instante de profundo recogimiento, Mateo no pudo contenerse. Su orgullo, alimentado por años de desprecio hacia la fe,
Encontró el escenario perfecto para rebelarse. ¡Qué farsa tan ridícula!, gritó de pronto, interrumpiendo el silencio. Dios no está aquí, ni en ningún lado. Su nombre no es más que una mentira para controlar a los ingenuos. El eco de su voz se extendió por las paredes del templo como un trueno. De inmediato, un murmullo de espanto recorrió a los fieles. Algunas mujeres se llevaron las manos al rostro, los niños comenzaron a llorar, y varios hombres miraron a Mateo con furia contenida, aunque ninguno se atrevió a moverse. El sacerdote permaneció de pie con el cáliz aún en sus manos, observando al joven con ojos llenos de tristeza más que de enojo. «Hijo», dijo finalmente con voz firme, «no sabes lo que estás diciendo. No insultas a este pueblo ni a mí, insultas al mismo Dios que te dio la vida». Mateo sintió un estremecimiento, pero lo ocultó bajo una sonrisa desafiante. «Si de verdad existiera, ya me habría callado», respondió con arrogancia. Sus amigos rieron nerviosamente, pero uno de ellos bajó la vista, visiblemente incómodo. El ambiente se había vuelto insoportable, como si el aire mismo pesara sobre los hombros de todos. El coro guardó silencio, las veladoras parecieron temblar, y el murmullo de los fieles se transformó en un silencio sepulcral. Un anciano, apoyado en su bastón, se levantó con esfuerzo y habló con voz temblorosa. «Muchacho, no juegues con lo sagrado. La blasfemia atrae consecuencias que no imaginas». Mateo lo miró con desdén. «¿Consecuencias?», repitió burlón. «Yo no le temo a palabras vacías». Sin embargo, por dentro, una chispa de inquietud comenzaba a encenderse. Algo en la mirada del sacerdote, algo en el temblor del anciano, despertaba en él un nerviosismo que no lograba explicar, pero su orgullo no le permitía retroceder. «¿Ven?», gritó levantando las manos. «Nada pasa. Todo sigue igual». «Su Dios no escucha». Un murmullo recorrió el templo, algunos se santiguaban apresuradamente, otros miraban al altar con lágrimas en los ojos. Nadie sabía qué podía ocurrir después de aquel atrevimiento. Mateo, de pie frente al altar, con el corazón latiendo más rápido de lo que admitía, no imaginaba que estaba a punto de cruzar un límite que lo marcaría para siempre. El grito de Mateo aún resonaba en las paredes del templo cuando un silencio espeso cubrió a todos los presentes. Nadie se atrevía a moverse, como si el aire mismo se hubiera detenido. El sacerdote permanecía inmóvil, con la mirada fija en el muchacho, y los fieles se apretaban unos contra otros, temiendo lo que pudiera ocurrir. De pronto, un viento extraño recorrió el interior, aunque las puertas estaban cerradas. Las veladoras parpadearon al unísono y un resplandor comenzó a brotar desde el altar mayor. No era una luz cualquiera, cálida y profunda, parecía atravesar los muros de piedra y tocar los corazones de quienes estaban allí. Mateo, sorprendido, dio un paso atrás. El orgullo que lo mantenía erguido comenzó a tambalearse. Una presión en el pecho lo obligó a llevarse la mano al corazón. «¿Qué está pasando?», susurró, apenas audible. Raúl lo miraba con los ojos abiertos de par en par, sin atreverse a reír esta vez. Los demás jóvenes que lo habían acompañado retrocedieron, algunos incluso corrieron hacia la salida, incapaces de soportar lo que veían. En medio del resplandor, una figura comenzó a tomar forma. No era un destello abstracto, sino la silueta clara de un hombre vestido con una túnica blanca. Su rostro irradiaba serenidad, sus ojos reflejaban un amor inabarcable y al mismo tiempo una firmeza que estremecía hasta lo más profundo. No necesitaba palabras para hacerse reconocer, todos comprendieron que era Jesús. Un murmullo quebró el silencio. Varias mujeres comenzaron a llorar. Los hombres se arrodillaron instintivamente y el sacerdote inclinó la cabeza con reverencia. El anciano del bastón cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo, sin embargo, no pudo reaccionar de inmediato. Sus piernas temblaban, pero una fuerza invisible lo empujó hacia adelante hasta hacerlo caer de rodillas frente al altar. Intentó hablar, pero su voz se quebró en la garganta. Jesús lo miró directamente.
y ese contacto lo atravesó como un rayo. No había condena en sus ojos, pero tampoco indulgencia vacía. Era una mirada que conocía su dolor más profundo, su rabia, su historia entera. «Señor», balbuceó Mateo sin comprender por qué esas palabras salían de su boca. El resplandor aumentó y el silencio se volvió aún más solemne. Nadie en el templo podía apartar los ojos de lo que sucedía. Los fieles sentían que presenciaban algo que iba más allá de la comprensión humana. El corazón de Mateo latía desbocado, como si fuera a estallar. Cada recuerdo de su vida pasaba por su mente. Los gritos de su padre, el abandono de su madre, las noches de rabia en la calle, sus burlas constantes hacia la fe. Todo estaba allí, desnudo frente a aquella presencia que lo envolvía. Intentó apartar la vista, pero era imposible. Esa mirada lo mantenía fijo, atrapado entre el miedo y un anhelo extraño que nunca había sentido. Era como si, por primera vez, alguien viera más allá de su rebeldía y su soberbia. «Esto no es real», susurró, aunque por dentro sabía que nada había sido más verdadero en su vida. El pueblo entero quedó en silencio, arrodillado, esperando lo que vendría después. Algunos sollozaban, otros repetían oraciones, y unos pocos temblaban como si temieran que sus pecados también fueran expuestos. Mateo, incapaz de sostener más la presión en su corazón, bajó la cabeza y cerró los ojos con fuerza. Por primera vez, no sabía qué hacer, ni qué decir, ni cómo escapar. Lo que estaba ocurriendo no era un simple castigo, era el inicio de un encuentro que lo transformaría para siempre. El resplandor que envolvía el altar parecía más intenso a cada segundo, pero no hería la vista. Era una luz que, en vez de cegar, revelaba. Mateo, con el cuerpo arrodillado y el corazón desbordado, sintió que no podía escapar de esa presencia. Una calma extraña se mezclaba con un miedo profundo, como si estuviera ante un juicio que no necesitaba palabras para condenarlo. Entonces, la voz se hizo presente. No fue un sonido que atravesara el aire como cualquier otro, era una voz que resonaba dentro y fuera al mismo tiempo, como si cada fibra de su ser la escuchara. «Mateo», dijo Jesús, pronunciando su nombre con ternura y firmeza, «has cargado con dolor desde tu infancia, has sido herido y has herido a otros. Te rebelas contra lo que no comprendes porque temes ser abandonado de nuevo». El joven abrió los ojos de golpe. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo podía esa figura hablar con tanta claridad de lo que nadie conocía? Su garganta se secó, pero alcanzó a responder con voz quebrada. Yo no necesito a nadie. Nadie estuvo conmigo cuando más lo quise. ¿Dónde estabas tú cuando mi madre se fue? ¿Dónde estabas cuando mi padre me gritaba cada noche?» Las lágrimas comenzaron a brotar, aunque Mateo trataba de contenerlas. Jesús lo miró con compasión. «Siempre estuve contigo, aunque no lo vieras. En tu soledad, en tus noches más oscuras, yo estaba allí. Nunca te abandoné». Mateo bajó la cabeza, sintiendo que algo dentro de él se rompía. «Si de verdad estabas», susurró con rabia y dolor mezclados, «¿por qué me siento tan vacío?». La respuesta llegó suave, pero con un peso imposible de ignorar. «Porque has cerrado tu corazón con muros de orgullo. Confundes rebeldía con libertad, pero en realidad eres esclavo de tu propio dolor». El joven apretó los puños contra el suelo. Su orgullo quería resistir, quería gritar que no creía, que todo era un engaño. Pero una parte de él, más profunda y silenciosa, reconocía la verdad en esas palabras. «No soy digno», dijo apenas audible. Jesús dio un paso hacia él y la luz lo envolvió con más fuerza. «Nadie lo es por sus méritos, Mateo. El amor no se gana, se recibe. Y hoy te digo, tu vida tiene propósito, incluso si tú lo has negado». El silencio del templo era absoluto. Los fieles contenían la respiración, sabiendo que presenciaban un diálogo imposible, un misterio hecho realidad. Algunos lloraban en silencio, otros repetían el nombre de Jesús en susurros. Mateo levantó la mirada y sus ojos se encontraron de nuevo con esa mirada luminosa que lo atravesaba todo.
¿Y qué esperas de mí?, preguntó con voz temblorosa. Que no huyas más de ti mismo. Que abras tu corazón, que descubras que aún puedes ser luz para otros que viven en oscuridad. Las palabras calaron como fuego en su interior. Mateo no sabía si quería aceptarlas o rechazarlas. Una parte de él anhelaba esa promesa de amor y propósito. Otra, aferrada al dolor, temía perder la única armadura que lo había protegido hasta entonces. El joven cerró los ojos y dejó escapar un sollozo. Era la primera vez en años que lloraba sin vergüenza, como un niño perdido que finalmente encontraba a alguien dispuesto a cargar con su dolor. El mensaje había sido claro, pero la decisión quedaba en él. Nadie podía obligarlo a creer, a abrirse, a cambiar. Todo dependía de si estaba dispuesto a dejar atrás su orgullo o continuar arrastrando su vacío. Y en ese dilema, el corazón de Mateo comenzaba a librar la batalla más importante de su vida. El silencio tras las palabras de Jesús era tan denso que parecía que el tiempo mismo había dejado de fluir. Cada persona en el templo sentía que estaba viviendo algo que superaba todo entendimiento. Los ojos estaban fijos en Mateo, arrodillado, mientras la luz lo envolvía todavía. Nadie se atrevía a pronunciar palabra, hasta que un murmullo se alzó como un eco colectivo. «¡Es un milagro!», exclamó una mujer, llevándose las manos al rostro. Su grito desencadenó un caos contenido. Algunos corrieron hacia la salida presa del pánico, convencidos de que aquello era demasiado para ser soportado por simples mortales. Otros cayeron de rodillas, golpeándose el pecho con fervor y rezando en voz alta. El coro, que había guardado silencio desde la interrupción, entonó un canto improvisado con voces temblorosas que buscaban devolverle al momento un sentido de reverencia. El sacerdote levantó los brazos pidiendo calma. «Hermanos, no teman», dijo con voz firme, aunque su corazón latía acelerado. «Lo que vemos no es castigo, sino misericordia. Oremos». Pero el pueblo estaba dividido. Un grupo de hombres con rostros endurecidos miraba a Mateo con desprecio. Uno de ellos, un campesino de manos callosas, habló en voz alta. «Ese muchacho nos trajo la desgracia con sus blasfemias. Es un sacrílego y por su culpa Dios se ha mostrado con enojo». «¡No!», respondió otra voz desde el fondo, la de una anciana de cabello plateado. «No fue enojo, fue compasión. El Señor vino por él, para mostrar que nadie está tan perdido como para no ser alcanzado». Las discusiones comenzaron a elevarse entre los presentes. Algunos afirmaban que Mateo debía ser expulsado del templo, otros insistían en que era elegido para algo más grande. El ambiente, cargado de tensión, reflejaba la incapacidad humana de comprender lo sagrado, sin mezclarlo con miedos y juicios. Raúl, que había permanecido paralizado junto a la puerta, se acercó con pasos inseguros. «Mateo», murmuró con los ojos desorbitados. «¿Qué hiciste, hermano? Esto no es normal, no es broma». Mateo apenas lo escuchaba. Sentía todavía la fuerza de esa mirada que lo había atravesado, pero su mente luchaba por entender. Una parte de él quería gritar que todo había sido una alucinación, pero la verdad era que el calor de esa presencia seguía ardiendo en su pecho. El anciano del bastón, aún de rodillas, levantó la vista hacia el sacerdote. «Padre, debemos rezar más fuerte». No por miedo, sino porque hemos sido testigos de un signo que no debemos olvidar. El sacerdote asintió e invitó a los fieles a entonar el Padre Nuestro. Poco a poco, las voces se unieron, temblorosas al principio, pero con creciente fuerza. Aún así, los murmullos de miedo persistían en los rincones del templo, y varias familias no pudieron soportar más la tensión. Se levantaron y huyeron al exterior, donde pronto se corrió la noticia. En las calles, la gente preguntaba con ansias qué había ocurrido. Los que escapaban relataban versiones confusas. Unos aseguraban haber visto al mismo Jesús, otros decían que era un castigo celestial, y algunos afirmaban que Mateo había sido poseído. El rumor se expandió como fuego en hierba seca, llenando cada esquina del pueblo. Dentro del templo, Mateo temblaba.
Sentía los ojos de todos sobre él, unos llenos de odio, otros de compasión, otros simplemente de asombro. La mezcla de emociones lo aplastaba. El orgullo que antes lo sostenía, ahora parecía una coraza resquebrajada. «Yo no sé qué pasó», logró decir en voz baja mirando al suelo. El sacerdote se acercó con calma y puso una mano sobre su hombro. «Lo que pasó, hijo, no lo entenderás ahora. Pero lo que sí sé es que el Señor te habló, y eso nadie lo puede negar». Mateo tragó saliva. En su interior, la confusión crecía. El pueblo había sido testigo, y nada volvería a ser igual. La multitud comenzó a dispersarse poco a poco, algunos todavía murmurando oraciones, otros discutiendo acaloradamente lo sucedido. Mateo permanecía sentado en una banca, cerca de la entrada del templo, con la cabeza entre las manos. Sentía que el mundo le pesaba en los hombros. Su respiración era agitada y sus ojos ardían. No sabía si de miedo, vergüenza o cansancio. Raúl se acercó un instante, pero la incomodidad lo superó. «Carnal, mejor me voy. Esto está muy raro. La gente ya te ve como si fueras un monstruo». «Entonces vete», respondió Mateo con voz ronca sin levantar la mirada. Raúl lo miró unos segundos más y luego se perdió entre la multitud que se alejaba. Uno a uno, los otros amigos también desaparecieron, hasta que Mateo se encontró completamente solo. El silencio que siguió fue más doloroso que los insultos o los gritos. En ese vacío, el recuerdo de la mirada de Jesús volvió a quemar en su mente. No había reproche en ella, pero sí una claridad que lo desnudaba todo. Por primera vez en su vida, Mateo se sentía incapaz de esconderse detrás de la rebeldía. «¿Qué hice?», susurró con la voz quebrada. El sacerdote se acercó despacio y se sentó a su lado. No habló de inmediato. Dejó que el silencio se asentara, como si supiera que las palabras debían llegar en el momento justo. Finalmente dijo: «Lo que pasó hoy no lo podrás borrar, Mateo. No importa cuánto quieras huir, esas palabras van a seguir latiendo dentro de ti». El joven apretó los puños. «No lo pedí. Yo no quería nada de esto». «Dios rara vez se aparece cuando uno lo quiere», respondió el sacerdote. «Lo hace cuando lo necesitamos, aunque no lo entendamos». Mateo levantó la mirada, sus ojos rojos de lágrimas contenidas. «¿Y por qué yo? Hay gente buena, gente que reza todos los días. Yo no soy más que un desgraciado». «Tal vez por eso», contestó el sacerdote con calma, «porque estabas más perdido que todos los demás». Las palabras golpearon fuerte. Aunque Mateo trató de no demostrarlo, se levantó bruscamente y salió del templo, buscando aire. Afuera, la noche había caído, y las calles empedradas estaban casi vacías. Solo quedaban algunos puestos cerrando, el humo de las brasas apagándose y un par de perros callejeros husmeando restos de comida. Se sentó en la plaza, frente al templo iluminado tenuemente. La brisa fría le despeinaba el cabello y lo hacía estremecer. Cerró los ojos y volvió a escuchar la voz de Jesús, esa voz que había dicho su nombre como nadie lo había hecho antes. Un sollozo le escapó y entonces se dejó llevar. Lloró con fuerza, como un niño al que por fin se le rompe la coraza. Cada lágrima era un recuerdo de dolor. La ausencia de su madre, los golpes de su padre, las noches en que fingía que no le importaba nada. Pero junto a las lágrimas vino también el peso de la culpa. Recordó cada burla, cada palabra cruel que había lanzado contra los creyentes, cada ofensa contra un Dios al que ahora no podía negar. El eco de su propia blasfemia resonaba en su mente. Dios no existe. Su nombre es una mentira. Ahora esas frases lo aplastaban como cadenas invisibles. «Perdóname», susurró, aunque no sabía si alguien lo escuchaba. El viento frío recorrió la plaza, y por un momento Mateo sintió un alivio extraño, como si alguien hubiera tomado su carga por un instante. Pero enseguida volvió la incertidumbre. No sabía qué hacer ni cómo seguir. Solo sabía que ya nada sería igual. Y en ese torbellino de emociones, entendió que lo que había ocurrido no se borraría jamás de su memoria.
La madrugada sorprendió a Mateo sentado todavía en la plaza, con los ojos enrojecidos y el cuerpo entumecido por el frío. Apenas había dormido unos minutos entre sobresaltos, pues cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Jesús volvía a aparecer en su mente con una claridad insoportable. No eran sueños comunes, eran como espejos que le mostraban su vida entera, sus errores, su rabia y su soledad. Al amanecer, el sacerdote salió del templo y lo encontró ahí, encogido sobre la banca de piedra. «Mateo», dijo con voz suave, «no puedes quedarte aquí toda la noche, ven, acompáñame». El joven levantó la mirada con desconfianza. «¿Y qué quieres? ¿Que me meta a rezar? Ya bastante tuve ayer». El sacerdote suspiró sin molestarse. «No te estoy pidiendo que reces, solo que descanses un poco y comas algo. Nadie puede pensar con claridad con el estómago vacío». Mateo dudó, pero el hambre lo venció. Aceptó seguirlo hasta la sacristía, donde el padre le ofreció pan y café caliente. El silencio reinó unos minutos, hasta que Mateo no pudo más y habló con tono cortante. «No entiendo por qué me pasa esto a mí. Yo no soy bueno, nunca lo he sido. ¿Qué caso tiene que él me haya hablado?» El sacerdote lo miró fijamente. «Precisamente porque no eres bueno, como dices. Él vino a recordarte que no estás condenado a quedarte así». Mateo apretó el pan entre sus manos, sintiendo una rabia mezclada con impotencia. «¿Y qué hago con todo lo que siento? Cada vez que cierro los ojos lo veo y no puedo escapar, pero al mismo tiempo no quiero creer. Es como si una parte de mí gritara que todo fue real y otra me dijera que estoy loco». El sacerdote asintió lentamente. «Esa lucha es normal. Se llama resistencia. Es tu orgullo el que pelea contra lo que viviste». Mateo golpeó la mesa con el puño. «No es orgullo, es miedo. Miedo de volver a confiar y que todo sea mentira. Miedo de abrirme y terminar peor que antes». El sacerdote no se inmutó. «Entonces reconoce ese miedo, porque solo enfrentándolo podrás vencerlo». Las palabras quedaron flotando en el aire, y Mateo no supo qué responder. Ese día caminó sin rumbo por el pueblo. Cada esquina parecía recordarle lo que había pasado. La gente lo miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. Algunos se persignaban al verlo, otros murmuraban a sus espaldas. «Ahí va el blasfemo», escuchó decir a una mujer. «No, es el escogido», replicó otra. Esas contradicciones lo atormentaban aún más. Al caer la tarde, agotado, se sentó junto al río que corría cerca del pueblo. El agua reflejaba la luz del sol poniente, y el murmullo constante parecía hablarle en un idioma que no entendía. Cerró los ojos, pero de inmediato lo asaltó una pesadilla despierta. Veía su infancia, los golpes de su padre, las risas crueles con las que se había burlado de los fieles, y la voz de Jesús, repitiendo su nombre una y otra vez. Se llevó las manos a la cabeza, tratando de ahogar aquel eco. «¡Basta!», gritó hacia el vacío. «¡Déjame en paz!». Un anciano que pasaba cerca lo escuchó y se detuvo. Era don Hilario, uno de los sabios del pueblo. Se apoyó en su bastón y lo miró con compasión. «Hijo, cuando la voz de Dios resuena en tu interior, no sirve de nada querer callarla. Lo único que puedes hacer es escucharla». Mateo respiró hondo, temblando. Sabía que esas palabras eran ciertas, pero también que abrirse a ellas lo obligaría a derrumbar los muros que había construido toda su vida. Y eso lo asustaba más que cualquier castigo. Los días siguientes se convirtieron en una prueba aún más dura que la experiencia misma dentro del templo. Mateo ya no podía caminar por las calles del pueblo sin sentir las miradas clavadas en su espalda. Los rumores habían crecido como incendio en campo seco. Unos lo señalaban como blasfemo, otros como el elegido de Dios, y algunos lo consideraban un mal presagio que traería desgracias a todos. Una mañana, al pasar frente a una tienda, escuchó claramente cómo dos mujeres murmuraban sin molestarse en bajar la voz. «Ese muchacho trajo pura oscuridad con sus palabras», dijo una. «O tal vez Dios lo escogió para darnos una lección», respondió la otra, aunque con evidente duda.
Mateo bajó la cabeza y apretó los dientes. El peso de los juicios lo agobiaba. La rebeldía que antes lo hacía sentirse fuerte, ahora lo dejaba indefenso, porque en su interior ya no podía negar lo que había visto. Al llegar a la plaza, un grupo de jóvenes del pueblo lo interceptó. Uno de ellos, con el rostro endurecido por la rabia, le habló sin rodeos. «Oye, forastero, ¿por qué viniste a burlarte de nuestra fe? Mi madre salió llorando de la iglesia por tu culpa». Mateo lo miró fijamente, tratando de responder con firmeza. «Yo no planeé nada de lo que pasó». El joven bufó con desprecio. «¿Entonces qué? ¿Quieres que te veamos como un profeta? No eres más que un arrogante que manchó lo sagrado». Los demás asintieron y lo rodearon con miradas amenazantes. Mateo sintió el impulso de responder con insultos, como lo habría hecho antes, pero algo dentro de él lo detuvo. Simplemente dio media vuelta y se alejó, soportando las risas y los insultos que le lanzaban a la espalda. Esa noche, mientras caminaba hacia el río para escapar del bullicio, se encontró nuevamente con don Hilario, el anciano de bastón. El viejo lo saludó con una leve inclinación de cabeza. «La gente teme lo que no entiende, hijo, y el miedo siempre se disfraza de rechazo». Mateo suspiró con frustración. «No sé qué hacer, no soy santo ni profeta, pero tampoco soy el mismo que llegó aquí riéndose de todos, y ellos no lo entienden». El anciano se sentó a su lado en una piedra junto al agua y habló despacio. «Yo también tuve una visión cuando era joven. Nadie me creyó al principio. Algunos me llamaron loco, otros dijeron que mentía, pero aprendí que lo que Dios siembra en el corazón no necesita aprobación de los demás. Solo necesita paciencia y valor». Mateo lo escuchaba con atención, aunque la duda seguía carcomiéndolo. «¿Y si todo lo que vi fue solo mi imaginación?», preguntó con voz apagada. Don Hilario sonrió. «¿Y cómo explicas el fuego que aún sientes dentro? Imaginaciones no cambian la vida de un hombre, hijo. Lo que viste fue real, aunque duela aceptarlo». El joven guardó silencio. Las palabras del anciano le dieron un poco de alivio, pero la carga seguía pesando. Esa noche, al volver al pequeño cuarto que el sacerdote le había prestado, se tumbó en la cama de madera y quedó mirando el techo. Afuera, los grillos cantaban y el viento movía las ramas de los árboles. En su mente, las voces del pueblo resonaban como un martillo: blasfemo, elegido, desgracia, arrogante. No sabía cuál de todas lo definía, pero lo que sí sabía era que nada sería igual. El rechazo social se había convertido en su nueva cruz, y aprender a cargarla sería su desafío inmediato. Con el corazón oprimido, cerró los ojos. El recuerdo de la luz y de aquella mirada lo acompañó hasta quedarse dormido, como un faro que, pese a todo, se negaba a apagarse. El amanecer trajo consigo un aire distinto. Mateo, aunque todavía cargaba con dudas y culpas, sintió un impulso nuevo. No quería seguir huyendo. El sacerdote lo encontró barriendo el atrio del templo sin que nadie se lo hubiera pedido. «Vaya sorpresa», dijo con una leve sonrisa. «Nunca pensé verte con una escoba en la mano». Mateo se encogió de hombros. «No sé, solo quiero hacer algo útil. Tal vez así deje de sentirme tan roto». El sacerdote no comentó más, pero en su interior agradeció aquel pequeño gesto. Desde ese día, Mateo comenzó a ayudar en lo que podía. Recogía basura, limpiaba bancas, cargaba agua para las flores del altar. No buscaba reconocimiento, de hecho prefería que pocos lo vieran. Era un esfuerzo silencioso, casi un diálogo con su propia conciencia. Los habitantes del pueblo al principio lo observaban con recelo. Algunos murmuraban: «Seguro lo hace para quedar bien». Pero poco a poco, otros empezaron a notar un cambio sincero en él. Una tarde, mientras ayudaba a una mujer mayor a cargar sus canastas del mercado, ella lo miró fijamente. «Nunca pensé que el mismo que gritó en el templo sería quien me ofreciera la mano». Mateo bajó la vista, avergonzado. «Yo tampoco lo pensé, pero aquí estoy». La mujer sonrió débilmente y siguió su camino.
Ese pequeño gesto de aceptación le dio a Mateo una chispa de esperanza. Al convivir con los pobladores, comenzó a descubrir las tradiciones que antes había despreciado. Vio cómo las familias se organizaban para las procesiones, cómo preparaban veladoras y flores con devoción, cómo los cantos llenaban las calles en las noches previas a las festividades. Le sorprendía sentir una paz extraña al escuchar aquellas oraciones. No entendía todo, pero algo en su interior se iba ablandando. Don Hilario, el anciano del bastón, se convirtió en un guía silencioso. Lo llevaba con él a visitar a los enfermos, a repartir pan a los necesitados, a escuchar historias de los más viejos del pueblo. «¿Por qué haces todo esto?», preguntó Mateo una vez, después de acompañarlo en una larga caminata. El anciano sonrió, mirando al horizonte. «Porque servir a los demás es la manera más sencilla de servir a Dios». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Mateo. Cada acto de bondad, por pequeño que fuera, parecía llenar un poco el vacío que lo había atormentado tanto tiempo. Sin embargo, la culpa seguía acechando. Cada noche, antes de dormir, recordaba las burlas que había lanzado, las risas con las que había despreciado la fe de los demás. En esos momentos de silencio, lo invadía una mezcla de arrepentimiento y miedo a no ser perdonado. Una noche se arrodilló solo en la banca del templo, sin que nadie lo viera. No sabía rezar, no recordaba fórmulas ni palabras sagradas, pero cerró los ojos y habló como quien confiesa un secreto. «Si de verdad me escuchas, no me dejes caer otra vez en lo mismo. No sé cómo cambiar, pero no quiero seguir siendo el mismo de antes». No hubo voz ni visión esta vez, pero sí una calma que lo envolvió lentamente. Era como si un peso invisible se aligerara un poco. Se permitió sonreír, aunque fuera apenas un gesto. El camino de redención no era rápido ni fácil. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de sanar. Y aunque Mateo todavía no lo sabía, esa transformación interior pronto sería puesta a prueba de una forma más dura que todo lo vivido hasta ahora. La tranquilidad que Mateo comenzaba a saborear se vio interrumpida de golpe. Una tarde, mientras ayudaba a colocar flores en el altar para la próxima festividad, escuchó una voz familiar detrás de él. «Mira nada más, el rebelde convertido en monaguillo». Mateo se giró y encontró a Raúl junto con dos de sus antiguos compañeros de Guadalajara. Vestían la misma ropa descuidada de siempre y llevaban en el rostro esa expresión de burla que tanto conocía. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con cautela. Raúl dio un paso al frente, sonriendo con sarcasmo. «Vinimos a ver si era cierto lo que dicen». «¿Qué te viste con Cristo? ¿Que ahora ayudas en la iglesia? ¿Que te volviste un santo?», se rió con fuerza. «Mateo, tú, el mismo que se burlaba más que todos nosotros». Los otros dos estallaron en carcajadas. Mateo sintió la sangre hervir, pero apretó los dientes para no responder de inmediato. «No soy santo», dijo con voz firme. «Solo trato de no seguir destruyéndome». Raúl lo miró con desdén. «No me digas que de verdad te creíste todo ese teatro. Tú y yo sabemos que no existe nada de lo que viste. Seguro estabas drogado o loco». Mateo bajó la mirada, sintiendo cómo las dudas volvían a morderlo. Esa voz de su pasado era peligrosa, porque resonaba con fuerza en su interior. «Déjalo, Raúl», intervino uno de los amigos. «Si ahora se cree santo, que lo demuestre. Vamos a la cantina, a ver si aguanta sin tomar». El reto quedó en el aire como un golpe invisible. Mateo sintió un deseo intenso de aceptar, de regresar aunque fuera una noche a lo que conocía. El ruido, el alcohol, la sensación de pertenecer. Pero recordó la calma que había sentido en el templo, la mirada de Jesús, las palabras del anciano Hilario. «No voy a ir», respondió, aunque su voz temblaba. Raúl lo fulminó con la mirada. «Entonces ya no eres uno de nosotros, eres un vendido». El peso de esas palabras lo acompañó el resto del día. En la plaza, en el mercado, incluso mientras intentaba dormir, la tentación regresaba con fuerza. ¿Y si todo lo que había vivido era solo producto de su mente cansada? ¿Y si Raúl tenía razón?
Esa noche se levantó de la cama y salió a caminar. El pueblo dormía, y la luna iluminaba los tejados con una luz plateada. Sentía que una tormenta rugía dentro de él. En la esquina, casi sin darse cuenta, tomó rumbo hacia la cantina. El olor a mezcal y risas estridentes escapaba por las rendijas de la puerta. Cuando estuvo a punto de entrar, escuchó una voz firme detrás de él. ¿Otra vez, Mateo? Se volteó y encontró al sacerdote, que parecía haberlo seguido en silencio. Su mirada no era de reproche, sino de preocupación profunda. «No entiendes, padre», dijo Mateo con la garganta apretada. «No sé si puedo con esto. Ellos tenían razón. Yo no merezco nada». El sacerdote se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Precisamente porque no te sientes digno, necesitas recordar lo que viste. Nadie puede borrar eso, ni tus amigos, ni tu pasado, ni tus dudas». Mateo bajó la cabeza. Un nudo de lágrimas le cerraba la garganta. «Tengo miedo de fallar». Todos tenemos miedo, pero la diferencia está en no rendirse. Mateo respiró hondo, cerró los ojos y dio un paso atrás alejándose de la cantina. Sentía que había librado una batalla, pero también sabía que no sería la última. Los días siguientes se volvieron aún más tensos. Raúl y los otros no estaban dispuestos a dejar a Mateo en paz. Lo esperaban en las esquinas, lo seguían con burlas y cuando podían, lo empujaban frente a los demás para humillarlo. «Mira al santito», decían entre carcajadas, «ahora carga flores y barre pisos». Mateo apretaba los puños conteniendo el impulso de responder como lo habría hecho antes, a golpes, pero recordaba las palabras del sacerdote. La diferencia está en no rendirse. Eso le daba fuerzas para contenerse, aunque cada día fuera más difícil. Una tarde, cuando regresaba del río con unos baldes de agua, Raúl lo interceptó. «¿De verdad vas a seguir con esta farsa?», le dijo con los ojos encendidos de ira. «No me vengas con cuentos de visiones, Mateo. Tú eres como yo y tarde o temprano vas a volver». Mateo lo miró en silencio. «Ya no soy el mismo, Raúl. No quiero regresar». Las palabras encendieron aún más la furia de su antiguo amigo. De un empujón lo tiró al suelo y comenzó a golpearlo. Los otros dos lo rodeaban, lanzando insultos y carcajadas. Mateo, cubriéndose el rostro, apenas alcanzó a murmurar: «No voy a pelear contigo». Los golpes siguieron hasta que unos pobladores corrieron a separarlos. Raúl escupió al suelo y gritó: «¡Eres un traidor! ¡Ya no eres nada!». Mateo quedó tirado, con la ropa sucia y el labio partido. Los hombres que lo ayudaron lo llevaron al templo, donde el sacerdote limpió sus heridas. «¿Por qué no te defendiste?», preguntó sorprendido uno de ellos. Mateo respondió con voz débil pero segura: «Porque si lo hacía, habría vuelto a ser el mismo de antes». Esa frase resonó en todos los que lo escucharon. No era una excusa, era una decisión consciente, un sacrificio personal que dolía más que cualquier golpe físico. Esa noche, mientras curaba sus heridas, don Hilario se sentó a su lado. «Te felicito, hijo. Hoy diste un paso grande. No cualquiera soporta el dolor sin devolverlo». Mateo bajó la mirada. «No fue valentía, fue miedo. Miedo de perder lo poco que estoy construyendo». El anciano sonrió. «A veces el miedo también es maestro. Lo importante es que no cediste. Eso es lo que cuenta». Con el paso de los días, el rumor de lo ocurrido se esparció por el pueblo. Muchos comenzaron a verlo con nuevos ojos, ya no como el blasfemo, sino como alguien que estaba luchando sinceramente contra sí mismo. Una mujer que antes lo había insultado en la calle se acercó con una canasta de pan. «Toma, hijo, te hará bien. Y perdona mis palabras de aquel día». Mateo aceptó el pan con manos temblorosas. Era la primera vez que sentía que el pueblo comenzaba a abrirle un espacio. Sin embargo, el dolor físico de los golpes no se comparaba con la lucha interior. Cada noche, al mirar sus moretones, recordaba que ese era el precio de no regresar a la vida que lo había consumido. El sacrificio personal era más que soportar golpes, era aprender a morir a su viejo yo. Que aunque no lo admitiera en voz alta, empezaba a descubrir una fuerza que no venía de él mismo,
sino de algo más grande que lo sostenía en medio de sus debilidades. El tiempo pasó, y con cada día que Mateo permanecía en el pueblo, algo en él se fortalecía. No era solo que sus manos se ocupaban en trabajos sencillos, sino que su corazón empezaba a encontrar un rumbo distinto. El joven rebelde que una vez gritó contra Dios en un templo, ahora era visto barriendo calles, cargando agua para ancianos y ayudando a los niños en la escuela comunitaria. Un día, mientras pintaba una cerca junto a don Hilario, el anciano lo observó con calma y comentó: «Ya no eres el mismo, hijo. Antes tus ojos estaban llenos de rabia. Ahora hay paz, aunque todavía duela». Mateo se quedó pensativo. «No sé si es paz, Hilario. A veces todavía me despierto con miedo, pero sí siento algo distinto, como si la rabia ya no mandara sobre mí». El anciano asintió, satisfecho. El cambio de Mateo comenzó a ser evidente para todos. El sacerdote, que había seguido de cerca su proceso, decidió invitarlo a compartir unas palabras durante una misa especial de agradecimiento. Al principio Mateo se resistió. ¿Yo? ¿Hablar frente a todos? Padre, aún me ven como el que insultó el nombre de Dios. Precisamente por eso, respondió el sacerdote, porque tu historia no es de perfección, sino de redención. El día llegó. La iglesia estaba llena, y Mateo, con el corazón latiendo desbocado, se levantó frente al pueblo. Su voz temblaba al principio, pero poco a poco fue tomando firmeza. «Sé que muchos de ustedes me juzgan por lo que hice, y no los culpo. Yo también me odié por mis palabras, pero lo que vi ese día, lo que escuché, cambió mi vida. No sé explicarlo, no sé entenderlo del todo, pero sé que fue real, y desde entonces intento ser alguien distinto». Hubo silencio. Algunos lo miraban incrédulos, otros con lágrimas en los ojos. Lo que nadie podía negar era que el muchacho que hablaba ya no era el mismo que había entrado gritando al templo semanas atrás. Tras la misa, algo inesperado sucedió. Su padre, Julián, apareció en la puerta de la iglesia. Había viajado desde Guadalajara enfermo y debilitado por los años de alcohol. Mateo se quedó paralizado al verlo. «Hijo», dijo Julián con voz ronca, «escuché lo que pasó contigo. Tenía que venir». Los recuerdos de gritos, golpes y abandono regresaron como una oleada amarga. Mateo sintió que la rabia se encendía de nuevo, pero luego recordó la mirada de Jesús, esa que lo había atravesado hasta lo más profundo. Dio un paso hacia su padre. «Me hiciste mucho daño», dijo con voz quebrada, «pero no quiero seguir viviendo con ese peso. Te perdono». El viejo rompió en llanto y lo abrazó con torpeza, como nunca lo había hecho antes. Esa reconciliación marcó un punto de quiebre en la vida de Mateo. El pueblo, testigo de todo, comenzó a verlo con un respeto distinto. Ya no era el blasfemo ni el extraño, sino un joven que había enfrentado sus propios demonios y había elegido un camino nuevo. Las campanas repicaron esa tarde con más fuerza de lo habitual, y mientras la gente salía de la iglesia, un murmullo recorría las calles. «Dios sigue obrando entre nosotros». Mateo, aún con lágrimas en los ojos, sabía que no había llegado al final de su camino, pero por primera vez en su vida sentía que el futuro no era una condena, sino una posibilidad. El sol se alzaba sobre los tejados de Tzintzuntzán, tiñendo de oro las calles empedradas. Mateo, sentado en la plaza frente al templo, observaba cómo la vida del pueblo seguía su curso. Los niños corrían con risas libres, las mujeres acomodaban sus canastas en el mercado y los hombres charlaban mientras preparaban la jornada de trabajo. Todo parecía igual que antes, y sin embargo para él nada lo era. Desde aquel día en que se atrevió a desafiar a Dios dentro del templo hasta ahora, había recorrido un camino lleno de lágrimas, pruebas y decisiones difíciles, y en medio de todo eso había descubierto algo que nunca imaginó, que aún con sus errores y cicatrices era posible renacer. Don Hilario se acercó con paso lento, apoyado en su bastón, y se sentó a su lado. «¿En qué piensas, hijo?», preguntó con una sonrisa. Mateo respiró hondo. «En todo lo que cambió.
Nunca imaginé que pudiera sentir esta paz después de tanto dolor. El anciano lo miró con ternura, porque la paz verdadera no viene de escapar del dolor, sino de enfrentarlo con fe. Mateo asintió. En ese instante, sintió el impulso de compartir esa verdad con otros. Recordó a los jóvenes de su barrio en Guadalajara, perdidos como él lo estuvo, cargando heridas invisibles y refugiándose en la rebeldía. «Quiero volver», dijo de pronto. No para vivir lo mismo, sino para ayudar a los que están allá afuera, sintiéndose solos y abandonados como yo. Si a mí me alcanzó esa luz, también puede alcanzarlos a ellos. El sacerdote, que había escuchado parte de la conversación desde la entrada del templo, se acercó y lo miró con orgullo. Eso es lo que significa ser testigo, Mateo. No guardarse lo que viviste, sino compartirlo. El joven sonrió con humildad. Los días siguientes, comenzó a planear su regreso. No lo haría como el muchacho rebelde que escapó de todo, sino como alguien dispuesto a tender la mano a quienes aún vivían en oscuridad. Algunos del pueblo lloraron al despedirlo, otros lo bendijeron, y todos sabían que su historia quedaría para siempre en la memoria colectiva. Mateo salió de Tzintzuntzan con una promesa en el corazón: dedicar su vida a mostrar que nadie está demasiado perdido para ser alcanzado por la gracia. Con el tiempo, volvió a Guadalajara y comenzó a trabajar con jóvenes en las calles, aquellos que habían caído en pandillas, drogas o desesperanza. No les hablaba como un predicador distante, sino como alguien que conocía su dolor. Les contaba su experiencia en el templo, cómo había insultado el nombre de Dios y cómo, en lugar de recibir castigo, había recibido un encuentro de amor y verdad. Muchos lo escuchaban con desconfianza al principio, pero la sinceridad de sus palabras y la transformación evidente en su vida abrían corazones poco a poco. El recuerdo de aquella aparición nunca se borró. Cada vez que cerraba los ojos, aún podía ver la luz y sentir esa mirada que lo atravesaba, y eso lo mantenía firme, aún en medio de nuevas pruebas. En Tzintzuntzan, la historia de aquel joven que insultó a Dios y fue alcanzado por Jesús se convirtió en un relato transmitido de generación en generación. Nadie olvidó lo que pasó, porque no se trataba solo de un milagro espectacular, sino de la transformación real de un alma perdida. Querido oyente, esta historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede irrumpir de manera inesperada y cambiarlo todo. Antes de despedirnos, te invito a suscribirte a este canal para no perderte relatos que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre la fe, la esperanza y el poder del perdón. Y no olvides dar clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir descubriendo más historias que transforman vidas.